Hola, bienvenidos a un nuevo video bajo la lluvia donde hablaremos de un tema actual, ya que les voy a compartir mis 8 métodos para no tener más problemas con las babosas y otros gasterópodos. Son métodos que a mí me parecen bastante respetuosos, salvo quizá el último, ya lo verán más adelante, pero en todo caso son efectivos. En mi trabajo practico esto casi diario en esta temporada. Comencemos con los primeros métodos, que son suaves. Una visión idealista de la babosa, pero para mí son efectivos. Y para terminar con un último método realmente agresivo, cuando se alcanzan ciertos límites, donde realmente hay que hacer algo. Vamos a ver métodos que en este caso son más radicales. En este video no hablaré de métodos que considero ineficaces o poco rentables, como por ejemplo comprar cerveza para dársela a las babosas. Yo personalmente, si compro cerveza es más bien para tomarla, así que no hablaremos de eso de poner ceniza alrededor de los cultivos, tampoco las cáscaras de huevo, no el ferramol, para nada, el purín de babosa, eso, todos esos métodos no los practico, no es de eso de lo que hablo. Les voy a hablar de métodos más naturales o en todo caso que respetan la ética de la permacultura. Antes de empezar con los métodos, unas cuantas cosas pequeñas que funcionan de todas formas para todo. Si quieren combatir las babosas, en realidad me refiero a todos los gasterópodos, incluidos los caracoles. Si quieren enfrentarse a este enemigo, entre comillas, yo diría que primero hay que aprender a escuchar, conocer de alguna manera, ponerse en la piel del cazador, del trampero que va a estudiar a su presa para acercarse mejor a ella. Por ejemplo, aprenderemos a conocer su ritmo. Nos vamos a dar cuenta de que las babosas son más activas por la noche, obviamente, o en la mañana las vemos seguido, en la noche bastante tarde podemos verlas un poco. Nos vamos a dar cuenta de que obviamente son más activas cuando hay clima húmedo, cuando llueve. Si llueve en la noche, seguro que están activas. Si llueve durante el día, las veremos con mayor frecuencia, ya que la humedad y la lluvia las hacen más activas y fáciles de observar, permitiéndonos notar su periodo de actividad. En invierno, cuando hace frío, no están. En verano, cuando está seco, tampoco. Y nos vamos a dar cuenta de que en primavera, al salir del invierno, realmente a finales del invierno, hay un periodo en el que proliferan porque sus depredadores aún no se han despertado. Ya las plantas jóvenes que empiezan a crecer se han despertado un poco antes, y las babosas, cuando empiezan a despertarse, empiezan a reproducirse. En ese periodo hay muchas, así que en este momento, el video se grabó a principios de mayo. Fue hace más o menos un mes cuando empezaron a despertarse y a estar bastante activas. Hace más o menos un mes era una época un poco seca, así que podemos pensar que no pudieron reproducirse, no pudieron estar activas por la sequía, pero ahora se acerca la temporada de lluvias. Entonces sabemos lógicamente que es ahora cuando las babosas van a estar muy activas y es cuando hay que tener cuidado. A menudo, cuando digo que está bien conocer un poco a las babosas, está bien interesarse en ellas para saber cómo viven. Yo personalmente, cuando empecé a interesarme en ellas, lo hice poco a poco. Tenerles menos miedo, preocuparme menos y apreciarlas más. Aquí verán el inicio del video, aunque algo cursi, lo aprecio porque me encantan las babosas. Son animales hermosos y fascinantes, y verán que el hecho de interesarse en ellas, de conocer su ritmo y compañía, puede hacerlas interesantes. E incluso podríamos ver bastante rápido que tienen un enorme interés en el jardín. Lo veremos poco a poco en el video y lo mencionaremos de nuevo. Ahora entraremos en la parte principal por la que están aquí. Vamos a empezar con el primer método eficaz para manejar correctamente las babosas. Este método va a ser favorecer la biodiversidad. A mayor biodiversidad en su jardín, mayor equilibrio. Los remito a eso, pues ese fue el tema del primer video sobre la babosa. Les dejo un enlace. Sobre biodiversidad también hay otro video, así que también les dejo un enlace en el que les hablo de cómo favorecer la biodiversidad y de los beneficios que eso puede tener, así que se los resumo. Favorecer la biodiversidad implica, por ejemplo, tener al menos un estanque en el jardín. La mayoría de las personas que me hablan de grandes problemas con las babosas son personas que no tienen estanques en su jardín. Tener un estanque va a atraer, por ejemplo, los sapos, depredadores de babosas, y muchos otros bichos regulan el jardín, no solo para las babosas. Tener montones de maleza y ramas en una esquina del jardín atraerá a los erizos. Son grandes depredadores de babosas. Los acolchados y todo lo que atrae a las babosas también albergan a sus depredadores. Los carábidos, por ejemplo, los carábidos son grandes depredadores de babosas. Así que vayan a ver los otros videos. Ya les puse los enlaces donde verán más detalles. Al favorecer la biodiversidad también favorecen los equilibrios. Es un método suave y sencillo, pero de efecto a largo plazo. No es haciendo eso que de la noche a la mañana van a equilibrar su jardín, pero a largo plazo eso lo va a equilibrar más fácilmente.
Donde habrá acción interesante es que eso retrasará o eliminará su jardín, pero en todo caso muchas veces retrasar el momento en el que habrá que tomar una acción más fuerte, más radical. En general eso funciona y luego a veces en casos extremos de todos modos hay que ir un poco más lejos, pero en caso lo que es seguro es que favorecer la biodiversidad, aumentar la biodiversidad, incrementar la biodiversidad de tu jardín va a equilibrar de manera bastante eficaz. La segunda método va a ser plantar en tu jardín plantas vigorosas. Solo una aclaración, en este video hablo de plantas en tierra en el jardín, no de las que están en maceta en un invernadero. Ahí los métodos pueden ser completamente diferentes. Aquí realmente hablo de los vegetales, de las plantas que van a plantar en su jardín, en su huerto. Entonces van a tener que poner plantas lo más vigorosas posible, lo mejor desarrolladas posible. Nada de plantitas frágiles, esas son presas fáciles para las babosas. De eso es de lo que les voy a hablar. Por un lado, uno de los intereses que tienen las babosas en un jardín es que todos esos animales, entonces las babosas, los caracoles en general comen plantas que son débiles, frágiles, enfermas, atacadas por hongos. Si tienen opción y si no, pueden comer plantas sanas. Si no hay otra cosa, lo veremos en otro método, pero si la planta es pequeña y débil, un solo golpe de rádula basta para acabarla. La rádula es la lengua un poco áspera de los gasterópodos. En realidad no se puede decir un solo golpe para las babosas, eso no funciona. Vuelvo al método, la idea va a ser: todas las plantas del jardín deben estar en buen estado y saludables, bien vigorosas, lo suficientemente desarrolladas, lo suficientemente grandes para que las babosas no ataquen esas primero. Si tienen varias plantas y entre esas varias plantas de lechuga, por ejemplo, hay 2 o 3 que están un poco más débiles, un poco más raquíticas, justo esas son las que atacarán. Incluso pueden observar que a menudo en una lechuga las hojas grandes, un poco más vigorosas, bueno, en todo caso las hojas grandes, las hojas bien desarrolladas, son un poco menos atacadas. Si levantan y observan las hojas más viejas y dañadas por debajo, suelen ser esas las que atacan. Ahí también puedo mostrarles algunas imágenes, tomé algunas fotos. A menudo vemos que una hoja que ha sido dañada, una hoja que está un poco atacada por los hongos, una parte de la hoja que empieza a pudrirse, es ahí cuando la babosa empieza a comer. Hay bastantes investigaciones científicas sobre eso. Hay cosas muy interesantes que se han descubierto, por ejemplo, el hecho de que las babosas comen hongos y esporas. Y algo que se ha notado es que hay muchos hongos beneficiosos, hongos micorrízicos u otros hongos que de todas formas son beneficiosos para la vida del suelo y para las plantas. Las babosas comen esporas de esos hongos y las expulsan en sus excrementos. Entonces ayudarán a desarrollar y esparcir esos hongos en sus jardines. Por otro lado, un hongo patógeno es una enfermedad criptogámica que afecta a una planta o una hoja. La babosa, cuando lo come, si come las esporas, digiere las esporas y no las expulsa en sus heces. La babosa será ayudante de jardinero, que va a ayudar a regular, que va a ayudar a destruir los hongos malos, en todo caso los patógenos, y que va a ayudar a dispersar, a esparcir los que son beneficiosos. Es súper interesante y está realmente muy bien hecho. Entonces llego al segundo método, que es el método, si es posible, de la siembra directa. No es posible para todas las plantas, para los jitomates, las calabazas y todo eso no siempre funciona, aunque depende de la región en la que vivas, pero en todo caso, si es posible, haz siembra directa. Otra vez, el ejemplo típico de las lechugas es lo que más comen las babosas. A menudo tenemos problemas de lechugas comidas por las babosas y los caracoles. Si puedes sembrar directamente, una lechuga que ha germinado directamente en el suelo será menos atractiva porque es más vigorosa para los gasterópodos. Una lechuga que ha sido trasplantada en el momento del trasplante. También habremos afectado sus raíces, debilitándola y reduciendo su adaptación al ecosistema, por lo que será presa fácil para las babosas. En una siembra directa noté rápidamente que hay lechugas que no son atacadas en absoluto. Aunque uno podría pensar que al germinar la pequeña plántula, los pequeños cotiledones, las primeras hojas muy débiles y muy frágiles serían una presa fácil. Las babosas atacan menos a las plantas germinadas directamente en su suelo. Otro beneficio de la siembra directa es la cantidad de plantas que van a poner en la tierra. A mí, seguido me dicen, planté lechugas, planté 10 lechugas y de las 10 me comieron 7, 8, 9 o hasta las 10 lechugas.
Ahí una familia de 3 o 4 personas consume 10 lechugas en 4 o 5 días. Además cuesta dinero comprarlas y por la misma cantidad de dinero puedes comprar una bolsita de semillas y en una bolsita de semillas hay un poco más. Un método aún más eficaz es producir tus propias semillas y entonces ahí puedes tener kilos. Iba a decir que quizá no tanto, pero en todo caso se pueden tener muchas. Y entonces con todas esas cantidades de semillas vas a hacer regularmente siembras al voleo de lechugas y tendrás por todas partes que germinan. Aquí estoy con el ejemplo de las lechugas. Se puede hacer eso con otras cosas, pero en todo caso sepan que el ejemplo de la siembra directa generalmente es muy válido. Cuarto método va a ser usar sobre todo en los periodos donde tenemos grandes problemas de babosas. ¿Se acuerdan al principio cuando les hablaba de la salida del invierno? Es el momento en que proliferan, los momentos en que vamos a tener mucha lluvia, es el momento en que proliferan. En esos casos, si pueden, usen plantas de colores atípicos, no verdes, colores oscuros, rojos o marrones. Voy a quedarme mucho con mi ejemplo de la lechuga porque es bastante fácil para representar el problema. Las lechugas verdes generalmente son más atractivas que las lechugas rojas o marrones. Además hay muchas variedades con sabores muy interesantes. Por ejemplo, soy fan de la Batavia gota de sangre con follaje pequeño y manchado, o la moteada de Salas, también muy buena. Batavia con follaje de un tono un poco rojizo y que por lo tanto es menos atractiva. La roja de Grenoble, que también es interesante. La achicoria roja de Verón ha vuelto con sabores un poco más particulares, pero con ese follaje es mucho menos atractiva. La hoja de roble roja, la lechuga romana roja de invierno, igual para todas las temporadas vamos a tener diferentes. La mizuna roja, la lechuga rizada roja. Así que bueno, vayan a buscar un poco con sus proveedores de semillas, donde se abastecen de semillas. Y miren, ahí están estas plantas. No solo las ensaladas tienen esto. En general, las plantas de follaje más atípico son geniales, aunque suelen ser menos atractivas, lo que no significa que no lo sean. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona, pero en general sigue siendo un poco mejor. Quinto método va a ser prepararlas para el ataque. Vamos a decir, ok, van a ser atacadas, así que vamos a hacer que se preparen. La mayoría de las plantas tienen defensas, así que las vamos a estimular estresándolas un poco. Entonces, en este caso, gracias Damián, porque fue en uno de tus videos donde vi que hacías eso. Ya lo probé. Aún no lo he usado mucho, pero estoy ensayando varios métodos para estresarlas. Voy a dar comentarios un poco más precisos sobre eso. Entonces, lo que decía Damián en su video es que antes de plantar sus lechugas, o ya no recuerdo qué era lo que plantaba, me parece que también eran lechugas. Se trata de masticar un poco las hojas con los dedos, pellizcarlas, rasparlas un poco, como si fueran babosas que empezaran a atacarlas. Y la mayoría de las plantas, cuando son atacadas, van a llenarse de ciertos principios activos en taninos para volverse menos digeribles. No sé si recuerdan o han oído la historia de los antílopes kudú y las acacias, la resumiré rápidamente. Es una gran historia, búsquenla en otros lugares, la encontrarán fácil. Pero básicamente los kudú, antes de ser criados en parques en África como lo son hoy en día, se alimentaban de acacias y se movían de una acacia a otra. Picoteaban aquí y allá, moviéndose contra el viento. Normalmente, después de que adoptamos métodos de crianza occidentales, les sugerimos que para hacerlo rentable debían tener corrales propios con sus animales y encerrarlos ahí. Siempre las mismas acacias. Un día murieron antílopes kudú que parecían sanos y entonces, después de la autopsia y de investigar, nos dimos cuenta de que en realidad, de tanto morder las acacias, se habían intoxicado, porque las acacias eran indigestas. Los antílopes no tenían ese problema de desplazamiento. Las acacias, al ser mordidas seguido, percibían que las estaban mordiendo. Entonces se llenaban de taninos y eran indigestas. Los antílopes lo sabían, por eso iban de árbol en árbol. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que las acacias, cuando eran atacadas, además de llenarse de taninos, liberaban un gas, un etileno, para advertir a sus congéneres que había antílopes que las atacaban, para que las otras plantas también se prepararan, las otras plantas para la defensa. Y es por eso también que entonces las antílopes se movían contra el viento cuando mordisqueaban las acacias, para que las nuevas acacias que iban a mordisquear no fueran advertidas. Así que vuelvo a mi historia de la ensalada. Creo que pasa lo mismo con muchas plantas. Si las atacan, si empiezan a ser atacadas, no se van a llenar de taninos y serán un poco menos digestivas. Lo que probé como método fue, en lugar de hacer yo mismo el ataque,
Tal vez masticarlas con los dedos tenga algún efecto, pero la saliva de la babosa podría causar otra reacción. Entonces lo que hago ahora es que mis plantas de lechuga, antes de ponerlas directamente en la tierra, las tengo en macetas. Me gusta tener plantas bonitas y bien cuidadas, por eso las saco un poco al exterior y espero a que tengan algunos ataques. Siempre que reviso trato de vigilar si las plantas de lechuga están algo dañadas. Quito la babosa y la meto en el invernadero por unos días y después ya puedo plantarlas directamente. Así que bueno, esta prueba es algo nueva. Les diré cómo resulta el método de exposición a las babosas. Revisar las lechugas antes de plantarlas. Entonces, la sexta técnica que yo practico mucho es proteger las plantas de las babosas. Entonces, cuando vayan a plantar algo, una planta joven, el método bastante simple es encontrar una botella, usar una botella de plástico, es realmente lo más sencillo. Así que disculpen por el uso del plástico. Puede haber otros reemplazos, pero esto es muy sencillo. Todas sus botellas de plástico tendrán un segundo uso. Además de solo uso la parte superior, quitándole la tapa para que respire igual. La idea no es asfixiar las plantas, así que las plantas jóvenes las ponemos en la tierra y una vez que están en la tierra ponemos esta botella encima, para crear un mini invernadero y mantener las plantas jóvenes cálidas. Y sobre todo durante los primeros 2 o 3 días, 3 o 4 días, 5 o 6 días, depende de las plantas, depende del clima. Ahí te adaptas, sobre todo la primera noche y los primeros días. Pero yo a menudo lo que hago es que en la noche pongo mis botellas en su lugar y en la mañana me acuerdo de quitarlas. Si el clima es húmedo o lluvioso y sigue lloviendo, a veces las dejo. Si está soleado durante el día, de todos modos me acuerdo bien de quitarlas en la mañana. Y listo, las vuelvo a poner en la noche, al menos durante los primeros días, y una vez que las plantas ya están bien desarrolladas, las quito definitivamente. Eso permite, durante los periodos en que la planta es realmente frágil, evitar que las babosas se acerquen. Pueden entrar por el agujero de arriba, pero casi siempre se van a otro lado. Así que eso protege a las plantas durante los cortos periodos en que son más frágiles, y realmente es un método radical. Las babosas no se acercan para nada. Para mí nada es más eficaz que esto. Método. Al principio, por supuesto, es muy fácil de hacer. Con un jardín o huerto pequeño es sencillo. En explotaciones grandes es más complicado, pero no imposible. Un poco de tiempo invertido, un poco de mano de obra, pero cuando veo la eficacia me digo, bueno, vale la pena el tiempo invertido, de todas formas. Entonces llego al séptimo método, creo, que se parece un poco al primero, en el que hablaba de biodiversidad. Este método alimentará a las babosas necesarias para nuestros ecosistemas. En fin, los gasterópodos son importantes. Y si se comen nuestras lechugas, si se comen nuestras verduras, es porque tienen hambre, es porque necesitan comer. Entonces, ¿será pensar en alimentarlas o asegurarse de que tengan algo para comer? Cuando vemos un jardín demasiado limpio, demasiado arreglado, demasiado bien deservado, imagínense, es una especie de desierto. Cuando pones una lechuga justo en medio, la babosa, cuando ve eso y no tiene nada más que comer, necesariamente va a comerse esa lechuga. Aunque sigamos el método anterior, este decía tener una planta bonita y vigorosa. Si eso es lo único que hay, tiene hambre y se lo va a comer. Entonces, la idea va a ser dejar que otras plantas crezcan alrededor, e incluso plantas silvestres. No cultiven plantas para babosas, dejen crecer silvestres y tengan jardín cubierto, no solo acolchados. El acolchado es bonito, protege el suelo del sol, es eficaz y alberga vida, pero un acolchado impide que las semillas germinen, es un poco una desventaja, porque si impedimos que las plantas germinen, solo ponemos las plantas y hortalizas que queremos consumir. Detrás sigue siendo un desierto vegetal, solo con nuestras plantas de huerto y la babosa. Ella también lo ve así y recurrirá en todo caso a la que queremos comer y sobre lo único que hay para comer. En resumen, queremos asegurar una diversidad de vegetales, no solo nuestras plantas. Hay otras cosas que también podemos hacer, como nuestros desechos, por ejemplo, los restos de cocina, las cáscaras y todo eso. Les gusta comer eso, además se cubrirá de hongos y se pudrirá, lo que también les gustará comer. Entonces también podemos poner restos de cocina un poco por todas partes alrededor. Otro método que a mí me gusta practicar es cuando vamos a plantar una lechuga o una lechuga bastante grande. Podemos cortar algunas hojas viejas de esta planta de lechuga. Las hojas más viejas las quitamos y las dejamos al lado de la lechuga, pensando que la babosa, ella viene a comer, va a comer primero esa hoja. Y dejar nuestra planta tranquila, aún más eficaz, eso evita dañar nuestra planta de lechuga. Si plantas lechugas en una época en la que las comes, también cuando comes lechugas y cuando preparas tu ensalada, todas las hojas que quitas, cuando limpias tu lechuga antes de comerla, las guardas a un lado, para cuando vayas a plantar nuevas. Ahí colocas tus hojas de lechuga alrededor.
Asegúrate de que la babosa tenga algo más que tu planta para comer. Eso también es un método que realmente es infalible, así que bueno, todo eso eran los métodos agradables, suaves, de buena onda, donde no le hacemos daño a la babosa. Las respetamos, esos no siempre son métodos que les gustan a todos. A los profesionales, a la gente que realmente, a los horticultores que realmente están en la producción de verduras, esos métodos no siempre les gustan. Ver a jardineros que dicen, está bonito, pero sus métodos son de cuentos de hadas. Cuando tenemos problemas de babosas y queremos comer, no hay opción, hay que matarlas a veces. Entonces, ahora les voy a hablar de un método donde tal vez cambien la visión que tienen de mí. Me pasa que mato babosas intencionalmente, pero no muchas, la verdad. Voy a explicar mi método radical de golpe quirúrgico, donde eliminaremos algunas babosas, no todas, no de cualquier forma, sino con precisión para que eso reequilibre el sistema. Para explicar el efecto y eficacia del método, primero hablaré sobre la diversidad de babosas en nuestros jardines. Ustedes saben que hay muchas babosas diferentes. No todas tienen los mismos ritmos, ni las mismas formas de comportarse. Y sobre todo, no todas tienen la misma alimentación. Algunas babosas solo comen vegetales y otras babosas no siempre comen solo vegetales. Las llamo carnívoras, pero las babosas también comen vegetales, lechugas y de todo, no solo carne. A veces pueden comer babosas. La idea es impulsarlas a comer babosas, favorecer a las carnívoras y reequilibrar el sistema. A mí me gusta mucho aplicar realmente este principio en la permacultura que dice que con la naturaleza trabajamos con ella. Entonces aquí vamos a tratar de favorecer eso y sobre todo este principio que dice que vamos a tratar de favorecer la acción más pequeña para el mayor impacto. Y aquí realmente estamos enfocados en eso, así que este método es muy sencillo. A partir de aquí, almas sensibles, absténganse. Regresen al inicio del video, vean los primeros métodos, aquí. Realmente estamos en el método donde vamos a matar babosas, pero no las vamos a matar de manera cobarde, donde no las veamos morir, las vamos a matar. Iba a decir con la mano, no vamos a usar productos de hierro para babosas, porque obviamente un producto químico que mata una babosa, el hierro para babosas no es tóxico, se usa en agricultura orgánica. Al matar babosas también eliminamos depredadores. Si no eliminamos al depredador con el hierro para babosas, igual lo dejamos sin alimento al matar a su presa. La idea no es hacer eso, sino favorecer a ciertos depredadores, especialmente a las babosas carnívoras, eliminando. Mi método es usar unas tijeras, voy a caminar por el jardín con unas tijeras, no mato muchas. La idea es matar una o varias por metro cuadrado. Si hay muchas, eliminar babosas grandes, para que esas babosas muertas alimenten a otras. Intentaré explicarles de forma sencilla cómo notar la eficacia de este método. Al ver babosas carnívoras nos suele surgir la pregunta, ¿cuáles son y cómo reconocerlas? Si las conoces, está bien. Si no, lo mejor es identificarlas de cualquier manera. Mata babosas cualquiera, mata 2 o 3. Cuando mates una babosa, regresa 2 o 3 horas después. Si lo haces en la noche, regresa al día siguiente. Es bastante efectivo regresar 2 o 3 horas después porque funciona bastante rápido. Si 2 o 3 horas después no hay nada, regresa al día siguiente. Mata algunas babosas, regresa un momento después. Y seguro vas a ver otras babosas comiéndoselas y ahí vas a ver cuáles son. Esas son carnívoras, porque si comen babosas, son las que comen babosas. Las que verás generalmente son las babosas tigre, las grandes. Me gusta tener esa imagen. Las peores son las que no vemos, esas pequeñas grises que a menudo están escondidas bajo las hojas pequeñas o incluso que se entierran. Para que no las veamos, esas son las peores, o sea, no son las que vemos primero, no son las que vamos a agarrar. Y tirarlas al vecino, el método de tirar, un guiño a Olivier por uno de sus últimos videos donde hablaba de eso, bromeando, lanzando babosas al vecino. Bromeando, tirar babosas, el vecino, tirar babosas un poco más lejos, no suele ser el método más eficaz, va a desequilibrar y además si tiras una babosa grande, no necesariamente va a parar en casa del vecino. Tal vez al límite vamos a adquirir, posiblemente podemos mezclar y luego vamos a pasar a las pequeñas babosas grises, que esas no son carnívoras. Entonces vuelvo al método que consiste en no desequilibrar el sistema o en todo caso no hacerlo caer en otro desequilibrio. ¿Qué ocurrirá con la proliferación de babosas que comen nuestras plantas?
Las babosas carnívoras las babosas que pueden ser carnívoras también pueden comer plantas. Pero es un poco como muchos otros seres vivos, ¿no? Si los acostumbras a una alimentación, van a ir hacia esa alimentación más fácilmente. Entonces, al matar regularmente a ciertas babosas, vamos a favorecer a las babosas carnívoras. Las vamos a empujar, en todo caso, a comer esas babosas muertas. Y se van a acostumbrar a ese alimento y van a comer un poco más de él. Esa es mi explicación y lo que creo haber visto en mis zonas de cultivo. Entonces lo que van a hacer es, de vez en cuando, con unas tijeras, un pincho, un palo, lo que sea, van a matar babosas. No es agradable de hacer y todo eso, seguro, a mí no me gusta hacerlo. No digo que haya que disfrutar matando a esos animales. Si necesitamos una solución para eliminar la proliferación de babosas si queremos matarlas, estamos hablando de un método que sigue siendo respetuoso con el ecosistema. Al matar algunas babosas vas a pasar... Mata 1, 2 o 3 por metro cuadrado, no necesitas matar muchas, verás que es muy eficaz. Y si estás en una zona donde hay muchas babosas, en una época donde hay muchas y es la primera vez que lo haces, tendrás que repetir la operación varias veces durante épocas de mucha lluvia como ahora. Hazlo de nuevo 2, 3, 4, 5 veces. De todas formas, verás que después de un tiempo tendrás cada vez menos problemas con las babosas. Y de vez en cuando verás algunas babosas grandes carnívoras comiéndose a otra que mataste hace un tiempo. Pero las verás menos comiendo tus plantas. Y lo que va a pasar es que las poblaciones de babosas carnívoras van a aumentar. Y además van a acostumbrarse más a comer babosas. Las poblaciones de babosas que solo comen vegetales disminuirán gradualmente y el equilibrio se restablecerá. En su caso, o al menos en su deseo de poder cosechar ciertos vegetales. Así que bueno, espero no haber sido demasiado confuso. Tengo la impresión de que me fui un poco por todos lados otra vez. Estoy tan emocionado por este método que realmente es súper eficaz. Tengo 2 o 3 años practicándola regularmente en primavera. Entonces, sí, mato algunas babosas, mato unas cuantas, no seguido, no muchas, pero de todos modos, gracias a este método realmente tengo muy pocas. Les mostraré unas imágenes. Tengo pocos problemas con babosas y se controlan rápido. Nunca tengo una época en la que me lo comen todo, como les pasa a muchos de ustedes. Veo muchos comentarios de personas que se desesperan por plantar ciertos tipos de vegetales en ciertos momentos, ¿no? Porque nos lo destruyen todo y ya no tenemos solución. Prueben esto y cuéntenme qué opinan. Espero que les haya gustado el video y que los métodos funcionen en su casa. Dejen sus comentarios en el video para saber si funcionó en su casa. Todo eso, bueno, en fin, dejen de poner ceniza, no pongan demasiada, eso destruye el suelo. Dejen de darle cerveza a sus babosas, mejor tómense una de vez en cuando, es más interesante. Sobre todo el ferramol, no lo compren. Es una lástima favorecer a las grandes industrias que fabrican eso, cuando hay métodos mucho más simples y que además utilizan un ecosistema que está ahí para ayudarnos. También nos ayuda a interesarnos en las babosas y esos seres. Me parece genial. Verán que después de un tiempo les tenemos menos miedo y cuando les tenemos menos miedo estamos más dispuestos a interesarnos en ellas, a observarlas y eso es realmente genial. Los servicios que nos pueden brindar. Así que bueno, como siempre, si les gustó, pueden suscribirse al canal y compartir el video con sus conocidos. Si les gusta mi canal y quieren apoyarme, pueden hacerlo en la plataforma Tipeee. Y muchas gracias como siempre a todos los que ya lo hacen. Gracias a ustedes sigo haciendo estos videos. Muchas gracias y nos vemos pronto en los próximos saludos.